Hola estimado amigo lector, te saluda tu amigo Aldo, mejor conocido como Nico. El objetivo de esta investigación es abrirte los ojos un poco en algunas cuestiones, ya que me parece una injusticia y al mismo tiempo una tomada de pelo muy grande a todas esas personas que realmente buscan un cambio y un progreso para el país. Es indignante cómo la gente sigue creyendo esta mentira después de tantos años. Tal vez yo sabía esta verdad desde hace mucho tiempo, no la había revelado porque yo tenía confianza en que la gente despertaría del engaño, pero como no fue así, me siento obligado a decirlo por el cariño y respeto tan grande que le profeso al que me da su confianza y al que se toma un poco de su tiempo para aprender algo de mí. Esto lo digo sin ánimo de presunción. Los que conocemos cómo trabajan los organismos de inteligencia gubernamental, seguridad interior y nacional, tenemos una visión más aguda en este tipo de temas que una persona que no conoce sobre estos organismos, porque la inteligencia es toda una formación moral y psicológica más allá de simplemente usar tecnología. Entonces, por eso quienes tenemos más experiencia en estos campos podemos notar cosas que otras personas jamás alcanzarían a percatarse. Yo estoy seguro de que si eres mexicano, en algún momento has escuchado sobre el doctor Mireles y sus autodefensas en Michoacán. La mayoría de ustedes responderán que sí, debido a que el fenómeno autodefensa fue algo que le dio la vuelta a todo el país, incluso al mundo. Muchos pasan la línea del simple saber sobre el tema al punto de llegar a la idolatría de este personaje o similares. Después de todo, es la prensa la que nos ha educado a verlos como héroes, la misma prensa manejada y pagada por el gobierno mexicano, claro está. ¿Cómo yo sé esto? Pues un familiar mío muy allegado trabajó en el extinto CISEN desde el 2007 hasta el 2014. Eso le costó hasta atentados, pero bueno, no vengo a hablar de mí. Comencemos. La versión oficial desde hace muchos años siempre ha sido que un grupo de valientes michoacanos y campesinos, hacendados, dueños de ranchos de aguacate y limón, dirigidos por un valiente doctor, cansados de las injusticias cometidas por el cártel de los caballeros templarios, se orillaron a tomar las armas para frenar las extorsiones, el secuestro, el robo, los despojos, las violaciones a menores y los desaparecidos. Se cuenta que un 24 de febrero de 2013, en el pueblo de Tepalcatepec, Michoacán, se originó el movimiento de autodefensas, los héroes salvadores de Michoacán y de algunos otros estados según en esos años. Pero de lo que sí estoy seguro es que si tú supieras qué hay detrás del movimiento autodefensa y cómo realmente se formó, no verías a estos personajes como héroes, sino todo lo contrario, porque despertarías del engaño y se rompería el encanto que te causaron alabados por la prensa en un inicio. PRI negocia con narcos. Primero que nada, el PRI a finales del 2011 hace negociaciones con gente cercana a la Tuta, narcotraficante muy poderoso en Michoacán. Y esto no es que yo lo diga, hay un video donde aparece la Tuta con Trinidad Martínez Pasalagua. Funcionario poderoso del PRI, que fue el encargado de las campañas y las giras presidenciales por Michoacán de Enrique Peña Nieto. Entonces es fácil de entender qué hacía la gente de Fausto Vallejo, Pasalagua y Castillo, cercanos todos a Enrique Peña Nieto, reunidos con narcotraficantes en pleno periodo electoral. Estaban recaudando fondos para la campaña. Una prueba de esto es que cuando el mismo líder templario hace la siguiente afirmación en una entrevista para Cadena Mundo Fox, dice: vienen personas del PAN, del PRI, del PRD a pedir favores, pero ya que están en el poder se les olvida porque pues cómo aquellos güeyes son delincuentes. Hemos sido respetuosos. Lo que sí te digo una cosa, vienen muchas personas del PAN, del PRI, del PRD a pedir favores, pero ya que están en el poder se les olvida porque pues cómo, pues, aquellos güeyes son delincuentes. Esta frase, ¿a qué se refiere específicamente? Simple, les pidieron dinero para la presidencia y cuando la presidencia se ganó no le cumplieron el acuerdo a Nazario Moreno de convertirlo en el mayor capo en México, y esta promesa no pudieron cumplírsela porque habían negociado también con el cartel del Golfo y Jalisco. No le podían dar a Nazario Moreno, el Chayo, las plazas que ya le habían dado a Sinaloa, a Jalisco Nueva Generación o al cartel del Golfo. También esto lo confirma Cifuentes Villa, gente del Chapo Guzmán actualmente preso, que el Chapo mandó maletas llenas de billetes para la campaña presidencial
presidencial de Enrique Peña Nieto. En Guerrero también se hablan cosas similares. ¿Ya van entendiendo? Peña Nieto recaudó dinero de todos los cárteles para ganar su campaña. La parte crucial de esta historia viene aquí. En octubre del 2012, a 2 meses de que Peña Nieto tomara la presidencia, amanecieron unas narcomantas en la Coca-Cola de Apatzingán, dirigidas a Fausto Vallejo, Trinidad Martínez Pasalagua y la gente del PRI, por parte de Nazario Moreno, donde les decía que tenía 20,000 elementos dispuestos a morir por él, que le cumplían el acuerdo que habían hecho con él o les iba a poner el estado de cabeza, armaría una revolución levantando a todo su cartel contra la gente del PRI. Esto aterrorizó en definitiva a Fausto Vallejo. No hay ningún medio periodístico ni tampoco ningún portal donde pueda mostrarles esas narcomantas, debido a que el gobierno las mandó retirar sigilosamente, y como era periodo electoral no querían un escándalo de esa magnitud, por eso no se le dio difusión casi. Lo que hay es una revista muy antigua, les dejaré la foto, donde dice Fausto Vallejo contra la pared. A esto se refería a que el funcionario priista estaba acorralado por el Chayo. Fausto Vallejo, al ver esas mantas, sale espantado de Michoacán y llega a la Ciudad de México a reunirse con Enrique Peña Nieto y plantearle su inquietud. Me está amenazando el Nazario, necesito tu ayuda. Si algo caracterizaba a Nazario Moreno era su extrema violencia y que sus amenazas las cumplía. Su mote de el loco no era por nada, realmente era el más loco. El PRI amenazado y viendo que con Chayo no podían negociar y que les daría verdaderos dolores de cabeza en el estado, deciden el exterminio del poderoso cártel de los Templarios. Peña le encomienda esta misión en una reunión a puerta cerrada a su entonces asesor de seguridad, general colombiano que acabó con Pablo Escobar en Colombia, General Óscar Naranjo. Su historia en Colombia. El general Óscar Naranjo fue asesor de seguridad de Enrique Peña Nieto. Les contaré un poco de Naranjo, pero antes te hago una pregunta. ¿Nunca habías notado que la estrategia con la que acabaron a Pablo Escobar en Colombia fue la misma estrategia con la que acabaron a los caballeros templarios de Michoacán? Porque la estrategia en ambos casos la diseñó la misma persona, el general Óscar Naranjo Trujillo, ex jefe de la Policía Nacional de Colombia. El general Naranjo fue asesor presidencial de Peña Nieto en materia de seguridad. El presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, presentó esta noche al general colombiano Óscar Naranjo, ex jefe de la Policía Nacional de Colombia, como su asesor en materia de seguridad. Peña Nieto destacó que el general Naranjo fue uno de los artífices de la estrategia para debilitar a la guerrilla de las FARC. También en su momento salieron varios videos de esto, también los puedes buscar en YouTube y yo te dejaré varios videos y varios enlaces de referencia en el apartado de fuentes, y también una serie de videos recopilados y editados por este servidor que confirman mi versión. Y estos mendigos priistas, hijos de la oligarquía, van a poder arrebatarnos la presidencia de la República o no. En el que dado caso que lleguen a imponerse sobre la movilización popular, pues bueno, hay que estar muy alertas porque traen a un asesor de seguridad que fue jefe de la Policía Nacional de Colombia, la cual es militarizada. Y bueno, el tipo está acusado decenas y decenas de veces de violar los derechos humanos, no solo de los colombianos, sino, ojo, también de mexicanos, porque el señor orquestó, organizó, coordinó la operación mediante la cual se bombardeó un campamento de paz de las FARC en territorio colombiano, mismo que le costó la vida a decenas de personas. Repito, es un militar colombiano que va y bombardea territorio de Ecuador. En ese lugar estaban 5 estudiantes mexicanos, 4 de ellos perdieron ahí la vida y la sobreviviente, Lucía Moret, fue perseguida judicialmente por el Estado colombiano, por este señor. Y bueno, pues se tuvo que exiliar un buen rato porque el gobierno panista aquí también la quería perseguir. El señor está acusado de vínculos con el narcotráfico de su país, con los grupos de paramilitares colombianos que durante casi 50 años han desangrado al pueblo colombiano. Esa es la estrategia que nos traen. Ese es el plan de seguridad de Peña Nieto. ¿Por qué nos traen un carnicero de este nivel a México? Bueno, pues porque no pueden aplicar las reformas estructurales como la laboral, como la venta ya total de Pemex, como la reforma fiscal, porque el pueblo mexicano es totalmente repelente a estas privatizaciones, a esta destrucción del Estado mexicano. Y bueno, pues necesitan darnos un baño de sangre. A eso viene
el señor Óscar Naranjo, que es el asesor de Peña Nieto, viene a enseñarle al PRI a mejorar Atenco, o sea, a mejorar la represión que le hicieron a los compañeros de Atenco, a sistematizarla, a enseñarle cómo ahogar nuestro grito de libertad en sangre. Un alto funcionario del gobierno colombiano salió hoy en defensa del ex jefe de la policía de ese país, el general Óscar Naranjo, acusado en México de estimular el surgimiento de grupos de autodefensa en el estado de Michoacán. Óscar Naranjo, el asesor de seguridad, y que quiero puntualizar, no solo hay denuncias contra él, sino contra sus allegados. Actualmente el general Santoyo, que era subordinado de él, está requerido por Washington por vender información a los cárteles. Y el hermano del general Naranjo estuvo preso en Alemania porque lo apañaron con 36 kilos de heroína. Y evidentemente el señor a lo que viene es armar a los grupos paramilitares. ¿Y con qué? Con financiamiento de la droga. La guerra no va a acabar. Él viene para que la guerra se intensifique. No debemos permitir que Peña Nieto se quede en la presidencia. Gracias. Yo estoy consciente de que el gobierno me tiene que ejercer la acción en contra de mí, detenerme. Y de todos mis muchachos. Estoy consciente. ¿Por qué ellos no los detienen? ¿Están haciendo caso a Naranjo? Si Naranjo hubiera establecido un orden con sus autodefensas de Colombia, entonces ¿por qué está la FARC? ¿Por qué no la erradicó? Conoce la historia de Naranjo, donde tiene un hermano preso en Europa por narcotráfico. Ah, yo sé que no tiene que ver a lo mejor Naranjo lo de su hermano, pero así satirizaron a mi familia y se la... ¿Por qué un extranjero nos tiene que venir a la gente de México a meterle ideas que no? ¿Crees que eso va a funcionar? Enfrentar al pueblo contra el pueblo. Y ya lo dijimos, si los comunitarios siguen avanzando, va a haber. Las autodefensas no nacieron el 24 de febrero. Las autodefensas no nacimos el 24 de febrero. Las autodefensas nacieron desde noviembre del 2012. Desde noviembre del 2012, cuando Enrique Peña Nieto ordena al general Óscar Naranjo, que fue el creador de las autodefensas. El general Óscar Naranjo, el general colombiano Óscar Naranjo, creador de las autodefensas de Colombia, fue el creador de las autodefensas de Michoacán. Los Pepes son probablemente la equivocación más notoria, visible e histórica que cometimos nosotros en la lucha contra Pablo Escobar. Yo diría que en ese momento, frente a 3 o 4 carrobombas semanales en el país, a centenares de muertos y heridos, hubo una especie de desespero de la sociedad, de la institucionalidad, que le pareció legítimo que cualquier persona colaborara para neutralizar a ese monstruo. Y se abrieron esas posibilidades de que los llamados perseguidos por Pablo Escobar, los Pepes, aportaran información desde ese mundo de la delincuencia y fueran más allá del aporte de la información, generaran acciones de intimidación o de retaliación contra la organización de Pablo Escobar. El general Naranjo formó los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar en Colombia. Toda la gente que Pablo Escobar mató, dañó, persiguió en los años 70 y 80, toda esa gente se juntó para matarlo en los 90. Los Pepes fue una mega alianza del cartel de Cali con la DEA, con los paramilitares, con los industriales, con la policía, con el ejército, con las guerrillas, con los empresarios y con todo el que se quisiera sumar a la lucha. No importaba si eras narco, militar, policía, guerrillero, ciudadano común, de cualquier forma tenías la oportunidad de ayudar a matar a la gente de Pablo Escobar. Esta mega alianza aplastó a Pablo Escobar Gaviria y sepultó su poderoso cartel de Medellín. Posteriormente los Pepes se fueron consumiendo y matando entre ellos mismos. Una vez muerto Pablo Escobar, serían desarticulados porque finalmente ya habían cumplido la misión para la que fueron creados, por lo tanto ya no servían ellos tampoco. Un ejemplo sencillo que te abrirá más los ojos es como si una persona mata a toda tu familia y tú estás cegado por el odio y con ganas de venganza, y yo te digo, te voy a pagar $500,000, te voy a financiar armas, equipo, gente, tecnología y vehículos
para que acabes con el que dañó a tu familia. Estoy seguro, 100%, que mi propuesta la tomarías, porque cuando una persona está llena de odio y resentimiento, no necesitas insistirle mucho para convencerla que dañe a su rival. Probablemente lo haría hasta gratis. Eso hizo el gobierno contra Pablo Escobar. A toda la gente que lo odiaba y que eran enemigos suyos, los juntó en un solo lugar y les dijo: todos contra Pablo. Empezó una cacería brutal. Miembros del cartel de Medellín asesinados con letreros firmados por los Pepes por todas las ciudades del país. A Pablo Escobar le empezaron a volar todas sus propiedades, a dinamitar todos sus vehículos, sus pistas de aterrizaje, a robarle droga, dinero. Sus principales hombres de confianza eran arrojados vivos desde helicópteros, los metían en hornos crematorios vivos, les quitaban los dedos de los pies y las manos con tijeras de pollo. Finalmente los Pepes, el 2 de diciembre de 1993, matan a Pablo Escobar. Esto lo narra un hombre llamado John Jairo Velázquez, que fue de los hombres de confianza y de los pocos sobrevivientes de Pablo Escobar. La guerra de los Pepes fue una guerra brutal. Desde los helicópteros de la policía arrojaban los compañeros míos del cartel de Medellín vivos en el Magdalena Medio desde los helicópteros. Tomaron el control de los hornos crematorios de la ciudad y mis amigos los metían vivos allí y los desaparecían. La guerra fue a muerte, volando propiedades del cartel de Medellín, quemando automóviles en garajes, quemando todos los automóviles deportivos del patrón. Empezaron a volarle todas las propiedades al patrón y el patrón resistiendo la guerra, y fuimos atacados nosotros los que estábamos en prisión por parte de los Pepes. La orden era muerto todo el cartel de Medellín. El cártel de Medellín, de 3,000 miembros quedan con vida 8 o 9. General Naranjo y su influencia en Michoacán. El político Guillermo Valencia Reyes, dueño del grupo de Revolución Social en Morelia, que en el año 2012 vivía en Tepalcatepec, ya que era presidente de esa localidad, donde surgieron los primeros grupos de autodefensa, señalaba ante medios locales como Cuadratín en el mes de marzo del 2013 que el general Óscar Naranjo estuvo en noviembre del 2012, 3 meses antes del levantamiento armado, dado a conocer oficialmente hasta el 24 de febrero. Memo denunciaba en su momento que el general había estado en un salón de fiestas, propiedad de Juan José Farías Álvarez, alias el Abuelo, para gestar el movimiento. Te pongo un ejemplo. Es como si el hijo de Osama Bin Laden visita Yucatán en enero del 2022 y en abril de ese mismo año, exactamente 3 meses después de su visita, surgen grupos terroristas en Yucatán, igual a los de Pakistán y Afganistán, con los mismos métodos de combate, organización, con el mismo tipo de armamento, inclusive llamado similar a Al Qaeda. Sería evidente que él tuvo algo que ver. Sería lógico pensar a qué vino a Yucatán. Eso pasó en Michoacán. A los 3 meses que viene Óscar Naranjo, surgen las autodefensas de Michoacán, muy parecidas a las famosas AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. Aquí pasa algo muy curioso, y esto lo dijo la misma periodista Anabel Hernández, que los líderes de las autodefensas de Michoacán no hay ninguno que esté limpio. Todos, Hipólito Mora, Mireles, el Americano, Misael González, el Abuelo, el Pollo, absolutamente todos tienen antecedentes penales de haber pertenecido a la delincuencia organizada. Y el tema de Michoacán es que desde un principio estas autodefensas nacieron viciadas, porque la gran mayoría de estos líderes, incluyendo a Mireles, incluyendo a Stanislao Beltrán, incluyendo al Americano, incluyendo a muchos otros, tienen antecedentes criminales, han tenido antecedentes de dedicarse al narcotráfico. En realidad no hay ningún líder de las autodefensas que esté limpio. Entonces, lo que hoy se está viendo es una disputa de criminales por el territorio de Michoacán, que es lo más lamentable, en las narices del gobierno federal, solapando a unos, atacando, usando el poder del Estado a otros, primero de amigos de Mireles, luego de enemigos de Mireles. El tema es que Mireles o no Mireles, eso es lo de menos. El tema es que los michoacanos siguen siendo víctimas de la extorsión, de violaciones, de secuestros, de robos a casa habitación. Mireles estuvo preso 3 años por vender marihuana en el 86. También sus vínculos con Atanasio Chávez
marihuanero muy importante de Cualcomán, no son un secreto para nadie en el pueblo de Tepalcatepec, tampoco las denuncias en su contra por violación a menores. Hipólito Mora también tiene antecedentes, lo detuvieron en el año 89 con metanfetamina en Estados Unidos, tiene denuncias por homicidio y privación ilegal de la libertad. También sus sobrinos Alfonso Mora Rojas y Omar Mora Rojas pertenecieron al cartel de los Zetas de Carlos Rosales en Quintana Roo y otro en La Ruana, Michoacán. Esos sobrinos aparecían con él siempre a su lado cuando Hipólito agarraba el micrófono para anunciar el movimiento, inclusive desde la primera vez que se anunció el movimiento de autodefensa. El Pollo, también otro de los líderes autodefensa, había sido templario y después salió mal con ellos y se hizo autodefensa. El Americano perteneció a lo que fue el antiguo cártel de Colima. El Abuelo tiene antecedentes criminales muy graves de haber pertenecido al cártel del Milenio y los Valencia desde los tiempos de Shenli Llegón. El nombre de Juan José Farías Álvarez aparece en el expediente de Shenli Llegón. Lo que quiero que notes es que todos los comandantes de autodefensa eran todos los enemigos de la Tuta y del Chayo, reunidos en el mismo lugar, parecido a Colombia, ¿no crees? Después de la reunión en Tepalcatepec, en noviembre del 2012, a las pocas semanas el gobierno empieza a liberar a muchos criminales que estaban presos por delitos muy graves en penales de Tepic y Apatzingán, Michoacán. Todos estos presos después era común verlos patrullando dentro de Michoacán con camiseta de autodefensa. Para eso los liberaron, para que ayudaran al gobierno a sacar a los templarios de Michoacán y quitarles el estado. Todo esto lo decía la Tuta, que cuando detuvieron a los primeros 27 comunitarios eran originarios de Sinaloa, de Guadalajara, Jalisco y de Tecomán, Colima, estado donde estaban los principales enemigos de los caballeros templarios. Curioso, ¿no? El gobierno manejaba las autodefensas. Una prueba de esto es que en las regiones donde estaban los autodefensas levantados siempre había cercos militares alrededor. Las autodefensas nunca estuvieron solas, siempre adelante venía la caravana de autodefensa y atrás venía el ejército, o al revés, primero venía la Policía Federal y atrás la autodefensa. Por ejemplo, llegaba el comandante Adolfo Eloy Peralta el Yanqui a Parácuaro y a las 2 horas Parácuaro se llenaba de autodefensas y gobierno. Siempre pasaba eso, donde pisaba el Yanqui se llenaba de autodefensas al poco tiempo. Eso no solo pasaba con él, también con el general Miguel Ángel Patiño Canchola. Siempre era común ver al general Patiño junto a los líderes de las autodefensas, a veces hasta durmiendo con ellos en las barricadas, y lo mismo, siempre donde pisaba él, al poco rato llegaban las autodefensas. Entiéndase que las autodefensas nunca estuvieron solos, siempre el gobierno estaba muy sutilmente detrás de ellas dirigiéndolas. En algunas ocasiones era el mismo gobierno el que decidía a qué lugares se tenía que avanzar, o qué pueblo se tenía que tomar, o a quién se tenía que detener, o a quién perdonar. Inclusive hubo mucho extemplario que los perdonaban y los hacían autodefensas a cambio de un monto económico elevado e información de sus anteriores jefes. Pero los que ya lo olvidaron, Adolfo Eloy Peralta el Yanqui tiene un historial muy negro dentro de la policía. Incluso hay una llamada de él hablando con el Chapo Guzmán desde el año 2007. El 15º Cuerpo de Caballería de Defensa Rural, involucrado en los orígenes del movimiento. Semanas antes de la reunión en Tepalcatepec, en noviembre del 2012, en el mes de octubre para ser exactos, 15 hombres empezaron a patrullar por los rumbos de Pancha López y la Peña Colorada. Eran campesinos vigilantes que patrullaban con el pretexto de cuidar sus tierras, pero esos 15 hombres pertenecían al 15º Cuerpo de Caballería de Defensa Rural de la 43 Zona Militar en Apatzingán. Entonces no eran civiles, eran militares vestidos de civil que invitaban a la gente a participar en un movimiento armado en defensa de sus pueblos contra los caballeros templarios. El 24 de febrero se crea el Consejo Ciudadano de Autodefensa y se le da difusión al movimiento oficialmente, pero los primeros 15 autodefensas ya operaban desde semanas antes que se creara el Consejo del 24 de febrero. Esos 15 rurales invitaban a la gente a unirse a su lucha, argumentando que eran campesinos, que lo único que buscaban era luchar por sus tierras y que era una lucha limpia contra las injusticias cometidas por los caballeros templarios a fechas recientes, siempre omitiendo el pequeño pero muy importante detalle que eran miembros de la defensa rural. Un dato curioso, en una entrevista con Adela Micha,
Estanislao Beltrán, comandante de las autodefensas del municipio de Buenavista, aseguraba que pertenecía al cuerpo de caballería. ¿Usted ya registró sus armas? Sí. ¿Cuántas tiene? Yo tengo 2. La que trae, que no debiera estar portando, ¿no? No se supone que la puede poseer, pero no la puede llevar. No, yo soy de la 43, del 15 Cuerpo de Caballería. Ah. Yo soy defensa rural. Usted ya es de las defensas rurales. Yo soy de la defensa rural. Okay. Y también este mismo personaje, en la película Tierra de Cárteles o Cartelán, le dice a Alfredo Castillo, que es primo hermano del Procurador de la República y gente muy cercana a Enrique Peña Nieto, le dice: mi comandante y jefe. Mi comandante y jefe, a tus órdenes. Muy buenos días. ¿Por qué un funcionario del gobierno priista es jefe de un líder autodefensa? Si se supone que las autodefensas son autónomas, independientes y que luchan por el pueblo, totalmente separadas al Estado. Cuando los caballeros templarios estaban aniquilados y desarticulados, las autodefensas tomaron el control de las narcotienditas, la piratería, el robo de vehículos, las cuotas, las extorsiones, los secuestros. Ellos se posicionaron a dominar todas las actividades ilícitas que antes dominaban los caballeros templarios. Las autodefensas, lejos de ayudar al pueblo, fueron un sustituto del antiguo cartel. Cuando ya los caballeros templarios estaban acabados, empezaron a llegar muchos comandantes policíacos de la Ciudad de México y del Estado de México a Michoacán. Esos comandantes, como Yankee, como el comandante Arenas, como Ilse Arruela Cubana, conformaron una nueva estructura criminal conocida como el Cártel de los Chilangos. Ahora todos los negocios ilícitos de Michoacán los manejaba el gobierno federal a través de las autodefensas. Señalamientos de diferentes personas y medios contra el general Naranjo. A los pocos meses de fundado el movimiento, empiezan a aparecer mantas colgadas en las principales ciudades de Michoacán, donde señalaban al general Naranjo como el responsable de la violencia en el estado. Otra persona que se pronunció al respecto es el secretario Alejandro Sánchez Camacho. También acusaba al general Naranjo de instigar la formación de los grupos de autodefensa en Michoacán. Esto lo afirma también el doctor catedrático de la UNAM, José Gil Olmos, quien escribió un libro al respecto llamado Las autodefensas, el proyecto colombiano de Enrique Peña Nieto en Michoacán. También otra persona que habla de esto es José Ulises Lara Gracián en su libro El cartel de autodefensas. Hoy se sabe la realidad de las autodefensas, que para muchos sigue siendo desconocida. El pueblo fue utilizado y masacrado gratis por la ambición de unos cuantos. Lo lamentable es que mucha gente se unió al movimiento autodefensa con el objetivo de buscar el bien para su pueblo y vivir libres de delincuentes. Ingenuamente creyeron que eso era posible y muchos murieron en esa lucha sin saber los objetivos reales que llevaba el movimiento ni los antecedentes de los líderes. No todos los autodefensas fueron delincuentes, muchos sí fueron ganaderos, limoneros, aguacateros, campesinos, gente realmente del pueblo que solo fueron un instrumento de combate en una guerra que no era suya. El gobierno utilizó al pueblo a través de falsos líderes para resolver un problema que les correspondía resolver a las fuerzas del Estado. Las autodefensas fueron una creación para defender al PRI de la venganza anunciada de Nazario Moreno. No acabaron a los templarios por el bien del pueblo, los acabaron porque eran un peligro para el mismo PRI. Peligro para el pueblo siempre lo fueron, pero ¿por qué solo los combaten cuando el peligro afecta directamente los intereses del gobierno? Cuando capturan a la tuta, Monte Alejandro Rubido sale jactándose de que han detenido al criminal más buscado de México en ese momento a través de extraordinarios recursos tecnológicos que sirvieron para rastrearlo. Pregunto, ¿por qué no lo hicieron antes? La tuta llevaba 15 años operando a sus anchas sin nadie que lo buscara ni lo molestara. ¿Por qué hacen la captura hasta que sale mal con el gobierno? La guerra de las autodefensas costó 20,000 muertos, 15,000 desplazados, cientos de desaparecidos, miles de casos de secuestro, violaciones, tortura. Se espantó el turismo y la inversión. Peña Nieto y su gobierno corrupto destruyeron un bello estado. Gracias por haberme leído. Espero este escrito haya sido de tu agrado y también espero no haber herido tu sensibilidad con la delicadeza de algunos temas. Solamente te estoy compartiendo lo cruda que es la realidad de nuestro país, una realidad que a conveniencia muchos han tratado de tapar. La verdad
tiene que salir a la luz. Esa es la mejor manera de hacer honor a los caídos inocentes en esta guerra.